Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. La compositora colombiana Violeta Cruz estrena este miércoles en el Centro Dramático Nacional de Montreuil, localidad aledaña a París, y dentro del marco de un festival que se llama Mesure pour Mesure, compás por compás, Le Temps Presse, el tiempo apremia, espectáculo musical con libreto de Guy Lou Boineau y puesta en escena de Josh Huben, en el que la radio y el periodista radiofónico desempeñan el papel principal. Violeta Cruz, que estrenaba el año pasado en la Ópera Cómica de París, La Princesa Ligera. C'est la jolie fille du roi, c'est qui a perdu son poids, c'est qui a perdu son poids. Qui a perdu le poids des doigts, Qui a perdu le poids, son poids. sans poids des doigts, sans poids, sans poids, tu n'as qu'à rigoler. C'est la jolie fille du roi, c'est qui a perdu son poids, c'est qui a perdu son poids. C'est la jolie fille du roi, c'est qui a perdu son poids, c'est qui a perdu son poids. Qui a perdu le poids de ses cris, Sa vie, ses mots, son art, ses sons, son corps, ses rêves, son pouls, sa rage, son moi, son zèle, son cœur, sa faim, ses chants, son faux, son tout, ses luttes, son goût, ses phrases, ses buts, ses buts, ses tripes, ses billes, son temps, ses si, ses mères, c'est oui, c'est lui, ses cheveux, sa touffe, son nez, ses vues, ses bras, ses Y precisamente para hablarnos de esta comedia musical casi y de su intensa trayectoria en el mundo de la ópera, Violeta Cruz ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Violeta. Buenas tardes, Jordi. Y sobre todo gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros, lo que no es nada fácil en estos tiempos que corren, ¿eh? Permíteme que explique y que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Bogotá en 1986, donde vas a estudiar composición en la Universidad Javeriana. Pero es cierto que de niña pediste a tu madre estudiar arpa llanera. Sí, fue el primer ¿De dónde instrumento salió? que me llamó la atención. Pues eso muestra un poco el lugar que tenía la música folclórica en mi vida en ese momento, que para mí era una referencia mucho más inmediata que la música sinfónica. Entonces, esa era el personaje que yo imaginaba para mí. Porque empiezas a estudiar música muy joven, ¿no? A los 5 años, me decías. Sí. A esa edad uno tiene conciencia ya de lo que es la música. Pues, digamos, mi mamá, como muchos otros papás, ponen a los niños, es como una manera de desarrollar su sensibilidad por otras cosas, y hay algunos niños que adhieren más, pues que se prestan más, que disfrutan más, y ella vio que pues para mí era como algo importante que siguió hasta mi carrera. En tu caso funcionó, ¿eh? Finalmente vas a estudiar diferentes instrumentos, pero la idea de presentarte en público no te apetecía demasiado, ¿no? No, como que no, me tomó tiempo encontrar cuál iba a ser como esa posición mía personal frente a la música, y no conocía tampoco la carrera de composición, digamos, fue un hallazgo bien tardío. Y digamos, por eso en ese momento cuando me invitan a hablar de mi carrera, pues o sea, estoy súper interesada, justamente porque pues uno no se le ocurren las cosas que no conoce, que no es capaz de proyectarse en modelos que no conoce. Entonces, siempre que puedo hablar de lo que hago frente a públicos muy distintos, pues aprovecho. Finalmente estudias composición ahí en Bogotá con jóvenes compositores, ¿no? Fue una suerte para ti eso de... Pues justamente ellos influyeron mucho en esa decisión. Hubo como este encuentro antes de que yo comenzara la carrera, fue en mis últimos años del colegio, que tenía profesores de un ensamble de improvisación, profesores de historia de la música. Me vi como rodeada por jóvenes compositores que nos exigían a los jóvenes estudiantes a estar un poco, a reflexionar, a buscar en el presente. Entonces, un trabajo impuesto era hacer un trabajo sobre un compositor vivo. Y era muy difícil, no teníamos referencias todos, o sea, ni sabíamos en dónde buscar, era una cosa, el presente era más lejano que el pasado. Entonces todo eso ya comienza a hacer funcionar y a hacerse uno preguntas de, bueno, ¿por qué estamos tan lejos de lo que está pasando ahora? Y bueno, y genera como todo este interés. Acabaste encontrándolos, ¿no? Sí. ¿Y quiénes eran esos compositores jóvenes? Pues me acuerdo que en esa época no tenía acceso a internet, entonces cogí la enciclopedia y comencé, los primeros que encontré fueron Berio, Boulez, pues Berio se había muerto hacía poco, pero pensé, bueno, eso podría
Este podría ser, pero eso, como que comencé por en orden alfabético y a ver qué daba, porque no tenía ni idea de la música, no era partida al tierra desconocida. Y ahí entre tus profesores había colombianos que componían, ¿no? También. Sí, pero no, sí, e incluso algunos de esos profesores son colegas míos actualmente en Francia. Fíjate. Entonces terminamos reencontrándonos. Precisamente vas a venir a Europa un poquito influenciada por esos profesores que tuviste, ¿no? Sí, 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 justamente, digamos, yo siento que, pues, que son las circunstancias las que eligen muchas cosas, o sea, no digo que yo no elegí, pero si uno elige con respecto a las opciones que se le presentan y yo en ese momento sentía como una gran afinidad por una estética más europea que norteamericana y tenía acceso a más música francesa que de otros países, entonces me sentía un poco más relacionada con esa estética o lenguaje. Violeta, y hace 10 años llegas aquí a París. ¿Fue un sueño que se realizaba para ti o simplemente era un acto de trabajo, de venir a trabajar en el camp, por ejemplo, en el conservatorio? Digamos que yo me proyectaba más fácilmente mi vida en Francia que en otros países, también un poco por influencia de mi mamá. Mi mamá vivió en Francia en el 78, entonces yo creo que eso hacía que para mí ya tuviera un poco de paisajes familiares imaginados. Te hablaba mucho de Francia tu mamá. Sí, sí, sí. De París, imagino, ¿no? Sí, sí, ella decía que en París era otra época, era otro París también. Decía, no sé, que la gente no juzgaba, pues que había una mirada al otro muy distinta, que no había como tantas normas, tantos... Bueno, eso cambió bastante mientras tanto, pero sí, ahí es otra sociedad que para mí era muy interesante en ese momento. Aquí en París vas a estudiar en el Conservatorio Superior en la clase del profesor Gervasoni, Stefano Gervasoni. uno de los grandes maestros de composición, ¿no? ¿Cómo fue tu encuentro con Stefan Gervasoni? Pues yo conocí a varios alumnos de su clase, entonces ellos me presentaron frente a él y inmediatamente sentí como un vínculo humano muy fácil, inmediato. Una persona como que te da la bienvenida, y eso se prolongó y se desarrolló en una persona de una gran escucha a todos los niveles y que al mismo tiempo siempre supo cómo respetar mis proyectos, aunque algunos le parecían completamente descabellados, y saber exigirme dentro de esos mundos que yo me imaginaba como un rigor y una manera de hacer que garantizara como una calidad, pues está bien, digamos, una calidad en la que los dos teníamos como el mismo criterio. Me decías que Gervasoni estimulaba la creatividad, pero también la diversidad de Justamente, estilos, ¿no? digamos que eso es algo muy valioso para mí y en el momento en el que enseñe, de pronto va a llegar ese momento, voy a tratar como de transmitir esa manera de estar siempre a la escucha y de creer, digamos, de tener un principio de casi de buena fe en el estudiante, en vez de conducirlo hacia algún lugar, como ver el lugar en el que él está imaginando y tratar de ayudarlo a determinarlo más forzarlo, conducirlo a un lugar. Antes de venir a Francia ya habías recibido un premio, ¿no? En Colombia eras el Premio Nacional de Composición, si no me equivoco, para Sí, jóvenes. la versión jóvenes compositores. O sea que ya te dieron el espaldarazo. Ahí sí te sentías compositora, ¿no? Después de eso. Pues más importante que eso fue la primera vez que escuché mi música tocada por un Interpretada. ensamble. Tuve que ganar un premio para poder escucharla. Ya eso está cambiando, afortunadamente. Hay sesiones de lectura en las clases de composición, pero en ese momento era difícil. Escuchaba obras solistas, pues porque es mucho más accesible encontrar un instrumentista interesado, pero era un cuarteto de cuerdas que tampoco, pues no era una orquesta. Pero fue para mí la posibilidad de escuchar en vivo mi música. Y hace un par de años también tuviste ocasión de escuchar tu música en la ópera de Lille y también aquí en París en la ópera cómica, que era tu ópera La Princesse Légère, la princesa ligera, que estábamos precisamente escuchando. Para una compositora joven como tú eres, es una enorme responsabilidad también un encargo como ese. Sí, 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 es al tiempo un regalo gigante, una suerte gigante y una gran presión o sea, incluso ahora yo sé que me sigo construyendo, no sé, yo siento que hay otras personas, artistas o compositores
que están más preocupados por, pues que se identifican con afirmar una identidad. Y para mí casi que ha sido el proceso contrario, como deconstruirla y explorarla en su complejidad. Hablaba de, pues cuando mamá me llegó al conservatorio, yo dije que quería estudiar arpa llanera. Ya ahí había como un, un choque de dos mundos que es muy interesante. Entonces, justamente, no sé, en este momento mi creación, digamos que abarca un montón de géneros distintos y de repente, pues cada vez encuentro personajes distintos que me interesan un poco conservar en esa multiplicidad. Y hablando de personajes diversos, en el Le Temps Presse, el tiempo apremia que estrenas en el Festival del Nuevo Teatro de Montreuil, el protagonista es un periodista de radio. ¿Todo parecido con la realidad es pura coincidencia o no? Digamos, el mundo de la radio nos interesa mucho a Guilú, bueno, que es el, digamos, quien tuvo la iniciativa de este proyecto, que es el libretista y el actor que está en escena, es un solo actor en la obra. Porque, bueno, tiene muchos ángulos, ¿no? O sea, porque podríamos haber hablado de la información, de la manipulación, pero no, a nosotros nos interesa más bien como el choque entre una persona, la vida privada de una persona y una voz pública. Digamos, no estamos obligados, casi que estamos impedidos a conocer quién es esa persona y al mismo tiempo generamos un vínculo con ella. Digamos, pues el proyecto surgió un poco, Guilú ya un tiempo como escribiendo y como analizando y procesando el lenguaje del noticiero de radio. Y los dos escuchábamos el mismo noticiero todos los días. Y entonces como que siempre, o sea, si no lo escuchábamos nos hacía falta y no sabíamos si era la información que nos hacía falta o la voz de ese presentador. Entonces, a pesar de esa distancia y de ese personaje un poco impersonal, no es tan impersonal, hay un vínculo. Y él no es el mismo que en otra cadena, en donde el personaje es mucho más, no sé, activo, o en otro que las noticias parecen estar mucho más comentadas. Como que todo eso nos comenzó a interesar, como hay muchos temas que comienzan a surgir para nosotros, como que es imposible que pase en radio. ¿Cuál es el tabú de la radio? El silencio, decimos un poco, como que si hay 30 segundos de silencio en radio, es mortal, porque es como... Hablando de muerte, hace muchos años, cuando murió John Cage, en mi programa, que era un programa de música, pasamos un extracto de su obra, 3 minutos 40 para ningún instrumento, que eran 10 segundos de silencio. Casi saltan las máquinas aquí, porque hay Claro, un sistema de seguridad para evitar todo es muy eso. interesante ver las reglas y los riesgos del sistema. Decimos que es un poco un huis clos acústico, el estudio de radio. Nada puede entrar, estamos aislados y al mismo tiempo el presentador está aislado de su audiencia y por el otro lado, digamos, la persona con el puesto de radio tampoco se puede comunicar con el presentador y digamos en mi vida cotidiana la radio me acompaña todo el tiempo. Todo el tiempo tengo mis emisiones que me gusta escuchar y entonces yo sé que si estoy cocinando me gusta que haya música, pero cuando me siento me gusta que alguien me hable. Entonces, no sé, la radio genera muchos vínculos distintos hacia una vida más bien privada, siendo una voz pública. Quizás el hecho de venir aquí a la Radio Francia Internacional, haga evolucionar el espectáculo. Vas a Pues es introducir súper ideas. interesante porque acabo de salir de la Peniche, que es, quería sí, aclarar que la obra se presenta en la Peniche, la Pop, que queda en el canal de la Villette. Sí, que precisamente no es una peniche donde se hace música pop, sino que pop quiere decir peniche ópera. Era la antigua Peniche Opera, sí, pero y sí, o sea, pop tiene el sentido de También, lo popular. Y yo decía que es un lugar que apoya proyectos que tratan sobre una relación casi que sociológica al sonido. Y bueno, nuestra obra tiene mucho que ver en ese Muy sentido. sociológica, sobre todo. La música me decías que es más bien ilustración de los micrófonos de la radio, ¿no? Pues digamos, ahorita me hiciste volver a pensar en la ópera. Bueno, el equipo de trabajo de este proyecto viene de La Princesa Ligera. Es con el director teatral, José Uben, y Guilú Bueno, que era el actor de esta producción. Y justamente trabajando en La Princesa Ligera, había una idea que venía constantemente y era que la música emergía naturalmente de situaciones. Y cuando Guilú me mostró un poco los textos que él estaba como tratando, como una especie de poesía radiofónica de las palabras del noticiero, es exactamente la misma idea. Es decir, que no solo la música, sino la poesía también es más bien una mirada sobre un lenguaje específico
pero que hace parte de la vida. Entonces, en ese sentido, la música viene a apoyar esa misma idea de que no sé, esta situación de radio tiene un tipo de lenguaje que si lo dislocamos un poco, termina transmitiendo un mensaje completamente distinto y en otro registro, un registro más poético, onírico. Lo que puede provocar situaciones muy divertidas, ¿no? Hay humor en Sí, esta sí, obra. sí, claro, hay humor, hay muchas situaciones absurdas. Justamente, pues nos preguntábamos, bueno, cómo desajustar este mundo de radio, cuáles son las reglas y cuáles son los códigos que, por ejemplo, no sé si se alumbran varias luces de directo, ¿qué quiere decir? Que hay mundos paralelos o si se apaga una pero las otras no, como eso, como analizar cómo funciona, cuáles son las reglas y cómo romperlas y cómo hacer que esto pues explote desde el interior. Es curioso que mucha gente nos escucha, pero poca gente nos ve. Hoy, gracias al vídeo, les saludamos a nuestros telespectadores. Se nos puede ver, pero no es habitual todavía, ¿no? La gente escucha la radio en la ducha. Se está perdiendo el misterio de la radio. Sí, 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 ahí estamos en una evolución justamente de este medio que tenía para mí ese lado un poco privado del estudio, al mismo tiempo algo muy íntimo que es el sonido y algo al que no tenemos acceso, que es ver estos presentadores y digamos yo pues como escucho mucho radio, tengo un personaje mental de cada uno de los presentadores y a veces casi que prefiero no ver cuál es la correspondencia real porque tengo ya mi ficción. Y justamente el punto de partida de esta obra es que en teatro proponemos como un punto de vista que no se tiene, que es el del estudio de radio, y inversamente con el sonido creamos una ficción y rompemos el espacio del escenario. Alguna vez habíamos dicho que la pantalla más grande del mundo la tenemos nosotros en la radio, es la imaginación, ¿no? Que Claro, no a mí tiene límites. me encanta, digamos, escuchar ficciones radiofónicas, no sé, de Madame Bovary estaba pasando en estos días en France Maravillosas Culture. puestas en escena, ¿no? Sí, Tú claro, imaginas. y para mí, yo creo que una vez escuché Madame Bovary en versión radiofónica y luego fui a Rouen y pensé, yo ya estuve acá, pero estaba en mi cabeza. Es mágico lo que pasa con el sonido. Y en ese sentido, la música, digamos que se inscribe más en esta desviación poética del mundo sonoro a través de la radio, a través también de la manipulación de cintas que ya no existen. Entonces nosotros somos un poquito no atemporales, como una pequeña nostalgia de un pasado más material, de un pasado en el que se nos escondía esta parte de la radio, que ahora, digamos, no sé, la cinta, el archivo, como que genera un vínculo que un archivo digital ya no genera. No sé, tú ves una carpeta y no te genera los mismos sentimientos que ver un cassette. Entonces, Una cinta, sí. estamos un poco en ese mundo un poco antigua a nuestra contemporaneidad. ¿No habéis pensado hacer una versión radiofónica de la obra? Es interesante porque al comienzo hay como que es ambiguo esa dimensión radiofónica. Para nosotros era una obra de teatro que hablaba sobre la radio, pero luego se volvió como una puerta de escape del teatro mismo. Entonces es como una especie de bucle, de loop en el que en el teatro mostramos el radio y el radio nos permite salir del teatro. Bueno, Quizás algún día nuestros oyentes podrán escucharla aquí en las ondas de Radio Francia Internacional. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este miércoles en la Péniche La Pop, en el norte de París, amarrada al Sena, por supuesto, para el estreno de la obra de Violeta Cruz y también de Guy Lupio, bueno, puesta en escena de Josh Huben, en el Centro Dramático de Montreuil, dentro del festival Mesure pour Mesure, que se llama, ¿cómo se llama? Le temps presse, el tiempo apremia. Y como también en la radio el tiempo apremia, le damos las gracias a Violeta, le damos las gracias también a Vanessa Albaso, que han estado a cargo hoy de la realización del programa, y a ustedes darles cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.